Bienvenidos a nuestro Python Study Group orientado a objetos. Tenemos el día de hoy nuestra primera sesión, abstracción y modelado de objetos, representando el mundo real en clases. Primero que nada, vamos a preparar nuestro proyecto para este Study Group, para lo cual les voy a pedir que por favor creen un repositorio en GitHub con el nombre psg-oop-2025, en el cual van a añadir los archivos iniciales que serán el readme y el gitignore para Python. Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer el día de hoy. En una ventana en nuestro navegador, nosotros vamos a crear un nuevo proyecto y lo voy a crear con ustedes para que lo puedan descargar. Ahí ya les voy a compartir mi pantalla. Les comparto mi navegador y nos vamos a crear un nuevo proyecto. Esto no lo vamos a ver, ya lo hemos visto en el anterior study group y no los vamos a crear ahora. PSG OOP-2025. De aquí le vamos a añadir el gitignore para Python y le vamos a añadir el readme. Esto por si acaso lo van a dejar en público, no lo pusimos en las slides, pero el repositorio tiene que ser público. Con esto vamos a crear el repositorio. Vamos a añadir un readme. Ahí está. Bienvenidos Python Study Group 2025. Esto lo vamos a subir. Y continuamos. Una vez que ya han creado el repositorio, con esto nosotros ya tenemos nuestro proyecto en Visual Studio Code. Ahí está. Con esto nosotros ya hemos preparado nuestro entorno en el cual vamos a trabajar en el Study Group. Lo voy a maximizar un poco para que se pueda ver mejor. Donde tenemos la estructura de archivos que son el gitignore y el readme. Ahora, la estructura de carpetas para la sesión 1 va a ser la siguiente. Van a crear una carpeta con el nombre sesión 01. Los archivos de esta sesión deben estar dentro de esta carpeta. Al finalizar la sesión, sube los cambios al repositorio en un commit. Entonces, sesión tras sesión, nosotros vamos a ir trabajando, vamos a ir escribiendo código, vamos a escribir otros archivos y al finalizar las vamos a subir en los commits, como ya es de costumbre. Ahora, vamos a utilizar algunas herramientas adicionales en este study group. ¿Qué herramientas adicionales vamos a utilizar? Primero, vamos a utilizar la extensión de Visual Studio Code llamada Mermaid. Nosotros las vamos a buscar en Visual Studio Code. Ahí les voy a copiar el enlace para que no lo... La siguiente extensión que vamos a instalar el día de hoy es LiveShare. La extensión de LiveShare nos sirve para compartir una sesión de Visual Studio Code. Para este study group yo quiero que ustedes puedan entrar a mi Visual Studio Code también, en el que yo esté trabajando con ustedes. Con esto ya estamos listos para comenzar. Ya podemos empezar y dar inicio a nuestro Python Study Group orientado a objetos. Lo primero que vamos a ver es el mundo real.
¿Qué es el mundo real? Para ustedes, ¿qué significa el mundo real? Pueden ponérmelo en el chat. ¿Qué es el mundo real? Así súper rapidito. ¿Qué significa para ustedes el mundo real? Cuando escuchan mundo real, ¿qué se les viene a la mente? Nosotros estamos en el mundo real, estamos aquí presentes. Pero ¿qué piensan ustedes? ¿Qué es el mundo real? ¿Es una cosa? ¿Es algo espiritual? Díganme ustedes, ¿qué piensan? Tenemos las opiniones de algunos compañeros que nos dicen es todo lo que nos rodea, es la relación entre una persona con su entorno, es todo lo que percibimos. Las tres están bastante acertadas. El mundo real es todo lo que nos rodea. Está compuesto por todo lo que vemos, tocamos, olemos, escuchamos, sentimos e incluso imaginamos. Todo lo que está en nuestro alrededor, incluso nuestros pensamientos, son parte del mundo real. Cada cosa en el mundo real es un objeto, sea tangible o intangible. Tenemos una persona es un objeto tangible. Un lugar también es un objeto tangible, lo podemos sentir con los pies cuando nos encontramos en una plaza. Después nuestras mascotas, los animales, son seres tangibles, son objetos tangibles del mundo real. Un sentimiento, la alegría, la felicidad que sentimos, son objetos que ya son intangibles pero siguen existiendo. Son parte del mundo real. Igual nuestras ideas. Hoy tengo la idea y digo que voy a hacer este study group de esta manera. Entonces, esa idea de hacerlo dinámico también es parte del mundo real. Y todos estos son objetos. Entonces, ¿qué es un objeto? Ahora de nuevo les pregunto, ¿qué es para ustedes un objeto? Cuando escuchan la palabra objeto, ¿qué se les viene a la mente? Y ahí, como dicen sus compañeros, es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, algo tangible. Y están bien, pero también hay cosas intangibles. Un objeto es una entidad que tiene un estado y un comportamiento. Nosotros podemos verlo con las aves. Las aves cambian de estado. Empiezan siendo un huevo, nacen, crecen y al final tenemos una gallina, tenemos un gallo, en el caso de las aves, y pasan, evolucionan desde un huevo, desde ser simplemente clara y yema, pasan por diferentes estados y en cada estado tienen diferentes comportamientos. Entonces, toda entidad que tiene un estado y un comportamiento es un objeto. Ahora, ¿qué es un objeto en el contexto de la programación? Ya sabemos que es un objeto. Ahora, ¿qué es un objeto en el contexto de la programación? Un objeto en el contexto de la programación es un conjunto de datos que representa algo del mundo real. Por ejemplo, una canción, ¿por qué está compuesta? Está compuesta por una voz, hay un tiempo, después hay sonidos, hay vibraciones, igual tiene una duración. Si juntamos todos esos elementos, esos datos, representan algo, en este caso una canción. Es parte de un programa, también es parte de un programa de un sistema o de una aplicación. Entonces, con todo ese conjunto de datos, podemos decir que tenemos los objetos. Ahora, ¿qué define a un objeto? Un objeto es definido por un estado, como ya lo habíamos visto. Son las características que almacena en un momento dado. Después los objetos tienen comportamiento, que son las acciones que el objeto puede realizar. Y por último, tiene una identidad. Es lo que distingue a un objeto de otro, aunque tengan el mismo estado y comportamiento. Veamos esto con un pequeño ejemplo. La canción como un objeto. Una canción lo vamos a ver como un objeto. Tenemos el ejemplo Hello de Lionel Richie. Si la han escuchado, chicos, su like. Y los que no la han escuchado, se las recomiendo. Es muy buena canción. Es muy romántica, sentimental, para celebrar mañana, el 21 de septiembre.
Un objeto tiene un estado. Las características del objeto. El título. Tiene un título. Tenemos Hello. Tenemos al artista. Tenemos a Lionel Richie. La duración de la canción. Dura 4 minutos con 14 segundos. ¿A qué géneros pertenece? Pertenece al pop y al soul. Y la canción es del año 1984. Entonces, cuando vemos la canción como un objeto, el estado son todas las características que tiene el objeto. Ahí está, tenemos la canción. Ahora también tenemos un comportamiento, lo que puede hacer o lo que puede pasar. ¿Qué se puede hacer con una canción o qué puede pasarle a la canción? Podemos reproducir la canción, podemos pausar la canción, detener la canción, subirle el volumen, bajarle el volumen, ponerla a repetir infinitamente o incluso añadirla a un playlist porque nos gustó un montón. Entonces todo eso es el comportamiento que puede llegar a tener o realizar una canción. Ahora tiene una identidad. La identidad nos dice que es una canción única. Hay un identificador que lo hace único. Por ejemplo, no es lo mismo la canción Hello de Lionel Richie del 84 que la canción Hello de Adele del 2015. En atributos pueden ser bastante similares, tienen el mismo nombre, pero ya más a detalle hay ciertas cosas que varían. Tenemos que son de diferentes personas y son de diferentes años. Ahora, como primer ejemplo del día de hoy, ¿qué vamos a hacer? Van a crear el archivo identidades.txt en la carpeta sesión 01, donde ¿qué van a hacer? Obtener las características, comportamiento y comparar las identidades de estas dos canciones. Aquí les estoy dando dos canciones. Tenemos la primera que es Stay de Rihanna and Mike Iko y la siguiente que tenemos es Stay de Kid Laroi y Justin Bieber. Con esto entonces vamos a empezar el día de hoy. Primero vamos a obtener las características y comportamientos de identidad. Vamos primero con la canción Stay de Rihanna y Mike Iko. ¿Qué es lo que tenemos? En las características tenemos el título, que sería Stay, el artista, que es Rihanna y Miki Iko, la duración, que dura 4 minutos, pertenece al género del pop y es del año los vamos a crear el archivo identidades. Identidades.txt. Ahora, como vamos a utilizar Share en nuestras sesiones, yo les voy a compartir un enlace. Aquí, como ven, estoy generando un enlace de solo lectura que ustedes van a poder acceder. Ahí ya les mando el enlace por la llamada, donde van a poder acceder conmigo a mi Visual Studio Code y dar seguimiento a lo que yo también voy haciendo. Entonces ahí pueden ir ingresando y mientras yo voy copiando lo del ejemplo 1. ¿Qué es lo que tenemos? Primero tenemos la canción. Tenemos Stay de Rihanna y Mike Iko. Esa va a ser la canción. Lo siguiente que vamos a tener son sus características. ¿Qué características va a tener? Todas las características que tiene. Título, artista, duración, género y año. Y por último vamos a tener el comportamiento. ¿Qué puede hacer o realizar una canción? Y ahí está. Ahí tenemos todas las características, comportamientos de esta canción. Con eso ya hemos completado. Tenemos las características, comportamiento y la identidad misma es la canción. Tenemos que Stay le pertenece a Rihanna y Mike Iko. Esa sería su identidad. Eso lo vamos a poner. Vamos a pegar ahí ID y vamos a tener Stay y Mike Iko. Ahí está la canción como tal. Veamos cuál sería la solución de este ejercicio.
Obtener las características, comportamiento e identidades de la canción Stay de Kid Laroi y Justin Bieber. Primero vamos a tener las características. ¿Qué características tiene? El título, Stay, el artista o artistas, que sería de Kid Laroi y Justin Bieber, la duración, que es de 2 minutos con 21 segundos, el género, que pertenece al pop y al hip hop y es del año 2021. ¿Qué comportamiento tienen? Puedes reproducir, pausar, detener, subir y bajar volumen y por último repetir la canción. Si vemos ambas canciones, ¿qué es lo que podemos ver? Podemos ver que ambas son diferentes. Aunque ambas canciones se llaman Stay, el resto de sus características las hace diferente. Por este caso, ambas identidades de la canción son diferentes, no son la misma. Y eso es el primer paso que nosotros vamos a ver con los objetos. Ahora, ahora vamos a abordar un concepto fundamental en la programación orientada a objetos, lo que sería la abstracción. La abstracción es el proceso de identificar las características y comportamientos relevantes de un objeto. En este proceso se deja de lado todo aquello que no es relevante para el contexto. Y el contexto es el entorno o situación en la que se encuentra el objeto. Entonces la abstracción es obtener todas las características y comportamientos que va a tener los objetos dependiendo del contexto. Nada más. Ahora, ¿qué características tiene un tomate? Cuando ustedes ven un tomate, ¿qué características ven en un tomate? Un tomate es una fruta, por ejemplo. Y eso es un tipo. Un tomate es rojo, ese es su color. Un tomate es dulce, ese es su sabor. Y un tomate es redondo, esa es su forma. Entonces, un tomate es una fruta roja, dulce y redonda. Esas son las características que tiene el tomate. Pero como habíamos dicho, las características importantes dependen del contexto. Esto es lo más importante en programación orientada a objetos. El contexto lo es todo. Los objetos que vayan a crear dependen 100% del contexto. Veamos con un ejemplo. Si soy un granjero que cultiva y vende tomates, ¿qué características me importan? Ya habíamos visto las características básicas, pero si ahora como un granjero que cultiva tomates, ¿qué me importa? Ese es mi contexto. Soy un granjero que cultiva y vende tomates. Entonces, ¿qué características me importan? La especie de tomate, qué tipo de tomates voy a vender, el color de tomate, eso me dice en qué estado está el tomate, si está verde, si está maduro o si ya se está pasando. La presencia de defectos, que nos da una característica de calidad, la presencia de hongos o insectos, que pueden ser plagas. ¿Qué plagas tienen los tomates? Si utilizo o no pesticidas con mis tomates y el estado de madurez de la fruta. Como ven, estas son características importantes en el contexto de un granjero que cultiva y vende tomates. Veamos en otro ejemplo. Si soy un chef de alta cocina que utiliza tomates en sus recetas, ¿qué características me importan? Me importa el color del tomate, el tamaño del tomate, la textura que tiene el tomate al masticar, por ejemplo. La forma del tomate, que sea un tomate súper perfecto, súper redondito o que sea alargado, ya dependerá de lo que esté preparando. El porcentaje de azúcar del tomate, un tomate dulce o un tomate agrio, la cantidad de jugo que tiene un tomate. Como ven, el tomate tiene un sinfín de características, pero las más importantes dependen de su contexto. Un chef de alta cocina. Entonces, eso le importa. Otro ejemplo más. Para un nutricionista que elabora dietas para personas, ¿qué características me importan? Como nutricionista,
me interesa el porcentaje de agua del tomate porque influye en la hidratación, el porcentaje de fibra, el porcentaje de carbohidratos, el porcentaje de proteínas, de grasas e incluso de vitaminas que tiene el tomate, porque soy un nutricionista y en ese contexto esto es lo más importante para mí. ¿Para un nutricionista le interesará que el tomate sea jugoso? No, al único que le interesa es el porcentaje de agua. Puede que sean similares, pero el contexto es diferente. Ahora, el mundo real es complejo y está lleno de detalles. Identificar las características importantes según un contexto nos permite delimitar nuestro enfoque. El contexto define qué es importante y qué no. Esto es lo más importante en programación orientada a objetos. No lo olvide. Vamos con un ejemplo número 2. Vamos a crear el archivo papas.txt en la carpeta sesión 01. Entonces vamos a crear el archivo que sería papas.txt y acá vamos a poner nuestro ejemplo número 2. ¿Qué dice ahora nuestro ejemplo? ¿Qué características de una papa son importantes? Ahora veamos el contexto. Para un ingeniero mecánico que diseña máquinas peladoras de tomate. Digo, de papas. Ahí tuvimos un pequeño desliz con este slide. Veamos el otro contexto. Para un distribuidor de papas fritas. Entonces, en esos dos contextos, vamos con el primero. Las características de una papa para un ingeniero mecánico que diseña máquinas peladoras de papas. ¿Qué le interesa a un ingeniero mecánico? El tamaño promedio de la papa, la dureza de la cáscara, la resistencia a la presión, la forma e irregularidades de la papa, que la papa sea o bien redondita o que sea una papa todo deforme con muchas hendiduras, incluso la textura de la piel, porque esto influye en las cuchillas que lo pelan. Entonces, estas características de la papa son importantes para un ingeniero mecánico. Ahí lo vamos a poner. Las características para el... Ya, veamos primero una solución planteada. ¿Qué características de una papa serían importantes para un distribuidor de papas fritas? Primero, el tipo de papa. El tipo de papa influye bastante, la variedad. Hay papas fritas que te pintan la boca incluso, si saben qué tipo de papa. El tamaño de las papas también le interesa porque de acuerdo a cómo estén fritas las papas, caben o caben más o caben menos en un camión de transporte, por ejemplo. Ahora, el estado de las papas, si son papas fritas frescas, si son congeladas. Si son congeladas, influye igual en el precio porque tiene que transportarla en contenedores especiales. Entonces, es una característica que le importa. El tipo o estilo de corte de la papa. ¿Alguna vez han visto los precios de una papa frita con corte regular y la que cuesta con un corte acanalado? Es diferente el precio. Varía solo por el corte de la papa. También le interesa el precio por kilo. ¿Cuánto cuesta una papa? Un kilo de papa frita me cuesta tanto. Ahora, las características que me pasaron, por ejemplo, el tamaño sí influye, está bien. El color no me interesa tanto. Tal vez específicamente, pero no relevante para un distribuidor de papas fritas. El índice de humedad sí puede ser un factor clave para las papas congeladas, por ejemplo. El tipo de papa ya lo habíamos visto, la variedad de papas. El origen de la papa puede ser, puede ser una papa premium, puede existir, pero no siento que sea tan relevante. Luego tenemos la variedad, tamaño, sabor, cantidad, precio. Esas sí están bastante bien. Como ven, las características dependen mucho del contexto. Y con esto ahí
alguien más se está uniendo a nuestro live share. De acuerdo con el contexto, nosotros podemos ver que hay diferencia y también vamos a encontrar similitudes. Por ejemplo, el tamaño de las papas. Para ambos les interesa el tamaño, tanto para el que diseña las peladoras como para el que vende las papas fritas. Ahí encontramos las pequeñas conexiones. Y bueno, continuemos con la sesión. Hasta el momento, identificamos las características de un objeto del mundo real, donde separamos lo importante según el contexto. Esto es parte del proceso de modelado. Ese es el término. Es parte del proceso del modelado separar lo importante según el contexto. Ahora, el enfoque orientado a objetos trata de representar el mundo real en un programa. Lo hace mediante un proceso de análisis y diseño orientado a objetos, para posteriormente llevar el diseño en un lenguaje de programación. Entonces, lo primero que viene es el análisis orientado a objetos. Es lo primero que hacemos para llevar algo del mundo real a la programación. El análisis orientado a objetos. En esta etapa se identifican las características, comportamiento e identidad de los objetos según su contexto. Es lo que hemos estado haciendo en un principio. Todo lo que hemos hecho es análisis. Si se dan cuenta, se centra en identificar la interacción entre los objetos. La etapa de análisis determina todo lo que se considera para las siguientes etapas. Si hacen un buen análisis, más adelante todo súper bien. Si no hacen un buen análisis, créanme, se la paga caro, con mucho tiempo rehaciendo muchas cosas. El resultado de la etapa de análisis es el conjunto de requisitos que describen las acciones y funcionalidades que deben implementarse. El análisis contiene objetos y acciones. Los objetos son entidades que se van a modelar y las operaciones o acciones son las actividades que los objetos pueden ejecutar. Por ejemplo, la estructura de los requisitos, que tiene acciones de los objetos. Los objetos realizan acciones. Entonces, esto contiene un análisis. Veámoslo con un ejemplo. Ejemplo número 3. Una asociación de productores comunitarios de tomates quiere dar a conocer sus productos. Para esto quiere una aplicación web donde las personas interesadas en comprar sus tomates puedan ver fotos y ubicaciones de los huertos y comparar los tomates que se producen según color, peso y especie. Para esto lo vamos a hacer en el archivo huertos.txt en la carpeta sesión 01. Entonces nos vamos a crear el archivo y vamos a empezar a hacer nuestro análisis. Nos vamos a copiar también el enunciado para que también los que están conectados al LiveShare lo puedan tener. Ahí tenemos nuestro enunciado de nuestro huerto y ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a obtener los objetos y acciones para obtener los requisitos, porque es lo que vamos a sacar con el análisis. ¿Qué requisitos vamos a tener? Ver fotos y ubicaciones de los huertos. Este es el primer requisito. Lo vamos a poner acá, ya que la asociación de productores quiere ver fotos y ubicaciones, quiere que las personas puedan ver fotos y ubicaciones de los huertos. ¿Qué más, qué más quieren? Quieren comparar los tomates según color, peso y especie. Entonces, eso es el siguiente requisito que vamos a tener. Luego tenemos los objetos. Ya tenemos los requisitos. Quieren ver y observar los huertos. Lo siguiente es comparar los tomates. ¿Qué más nos decía que querían? Ahora tenemos que identificar los objetos. Entre los objetos tenemos el huerto y tenemos los tomates. Esos son los objetos que están involucrados acá. Porque quieren ver fotos de los huertos y el huerto puede tener fotos, ubicaciones y los tomates tienen color, peso y especie.
Entonces, esas son las características que van a tener nuestros objetos. El huerto, ubicación y fotos. Y el tomate, color, peso y especie. Lo siguiente, las acciones que van a realizar los objetos. ¿Qué acciones pueden ver? En el huerto, ¿qué acción podemos tener? Podemos ver las fotos del huerto. Podemos ver las ubicaciones del huerto. ¿Qué acciones van a tener los tomates? ¿Qué pueden realizar los tomates? Puedes comparar tomates. Entonces, estas son las acciones que puede realizar nuestros tomates. Y con esto, nosotros ya hemos hecho un análisis rápido. Tenemos ahí nuestro enunciado, que es nuestro contexto, lo que se nos está pidiendo. Y de ahí podemos ver, tenemos requisitos, tenemos objetos, tenemos características y tenemos las acciones. Con esto identificado ya podemos empezar a pasar a la siguiente etapa. Hasta aquí es nuestro análisis. Ahora vamos con un análisis para ustedes. Este sería el cuarto ejemplo. Una aplicación permite descubrir canciones nuevas. Las personas pueden escuchar fragmentos aleatoriamente, darle like para ver el nombre de la canción, artista y carátula, o dislike para pasar a la siguiente. Compara las canciones con género. Y bueno, veamos cuál sería la solución de nuestro pequeño ejercicio. Obtendremos los objetos y acciones para obtener los requisitos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? En los requisitos tenemos que escuchar fragmentos aleatorios de canciones. Esto es lo que nos pide el contexto. Los vamos a ir añadiendo acá como parte de nuestro ejercicio. Ay, ay, me equivoqué. Esto es en canción. Acá lo voy a pegar para que lo puedan, los que están en el live share lo puedan tener. Requisitos, escuchar fragmentos aleatoriamente de canciones. ¿Qué más podemos hacer? Dar like para ver el nombre de la canción, artista y carátula. También le podemos dar dislike o que sería el no me gusta para pasar a la siguiente canción. También podemos comparar canciones según género, duración y artista. Estos son los requisitos que tenemos. Los vamos a añadir acá para que quede ahí documentado en nuestro análisis. Lo siguiente son los objetos. ¿Qué objetos están involucrados en todo esto? El que está involucrado en todo esto es la canción. Entonces, ese es nuestro objeto que vamos a tener ahora. Y por último, ¿qué características van a tener? Las características que tienen sería la canción. Tiene un nombre, artista, carátula, género, duración y fragmentos. Los fragmentos que se van a mostrar aleatoriamente para darle like o dislike. Entonces con eso tenemos las características. Y al final tenemos las acciones. ¿Qué pueden hacer o qué les puede pasar a las canciones? Podemos escuchar fragmentos de las canciones, podemos darle like a una canción, podemos darle dislike a una canción, podemos ver la información de la canción y podemos comparar canciones. Entonces con eso ya hemos llegado al final de nuestro análisis. Con esto nosotros ya tenemos la primera parte. Tenemos nuestro análisis. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que nos sigue? Lo que sigue es el diseño orientado a objetos o Oriented Object Design. Es la etapa en la que se convierte el análisis orientado a objetos
en un diseño orientado a objetos. El diseñador debe dar nombre a los objetos y define los comportamientos. Crea los diagramas de clase y las relaciones entre los objetos. El resultado de la etapa de diseño es un conjunto de objetos y sus interacciones. Al completar esta etapa se tiene un diseño formal que puede ser implementado en cualquier lenguaje de programación. Cuando hacemos ya el diseño, no está casado a un lenguaje, eso téngalo muy en claro. El diseño nos dice que se puede implementar en cualquier lenguaje de programación. Entonces el diseño tiene que ser neutro, no está casado con un lenguaje. Ahora, ¿qué es una clase? Vamos a ver esto. Una clase es una plantilla para crear objetos. Prácticamente una clase es un molde que define las características y comportamientos que tiene un objeto. Una clase está formada por el nombre de la clase, que es el nombre que se le va a dar. Luego la clase tiene atributos, que son las características de la clase, y los métodos, que son los comportamientos de la clase. Por ejemplo, la manzana. La manzana tiene ciertas características y también tienes un comportamiento. El hecho de que la fruta, la manzana, pase de estado verde a crecer hasta que esté roja y después llegue a fermentarse o podrirse, el comportamiento de la manzana, es lo que hace la manzana. Entonces, todo eso forma parte de la manzana. Ahora, algunas buenas prácticas para nombrar clase. Esto es muy importante. Cuando nosotros vamos a escribir clases, vamos a utilizar Pascal Case. Para nombrar clases, esta es la nomenclatura Pascal Case. Si es la primera vez que lo ven, va en este orden. La primera letra es mayúscula, todo lo que sigue es minúscula hasta la siguiente palabra. En este caso, case, la C es mayúscula y lo que sigue, que sería ace, es minúsculas. Esa es la nomenclatura Pascal Case. Es una buena práctica para clases. También, utilizar nombres descriptivos y significativos. Evita abreviaciones y siglas. Cuando entonces ustedes creen sus clases, tienen que usar nombres descriptivos y no utilizar abreviaciones o siglas. Aquí les voy a dejar un enlace que es la guía de PPaint, donde pueden encontrar todo lo referente a, a las buenas prácticas para las clases. Ahora, vamos a tratar de utilizar nombres en inglés. Siempre que podamos, utilizamos nombres en inglés. Ahora, si ustedes están 110% seguros de que su proyecto jamás lo va a ver otra persona que no sea de su habla, que la nuestra es el español, pueden utilizar el español. Pero si planean que sus proyectos crezcan y puedan en algún momento trabajar, digamos, con desarrolladores de otros países, traten de hacerlo 100% en inglés. Luego, utilicen nombres en singular. Esto es muy importante. Las clases siempre tienen que ser en singular. Eviten nombres genéricos como clase 1 o clase 2. Pónganle nombres descriptivos. Utilizar nombres que reflejen el propósito de la clase. Esto es muy importante. Si tengo una clase manzana, no tengo por qué llamarla fruta. Si sé que su propósito es ser una manzana, que se llame manzana. No tiene que sentir que se llame fruta 1, digamos, o fruta 2. Esto es muy crítico porque yo sí he visto muchos sistemas que tienen estas fallas, al menos esta, y después darle mantenimiento es todo un caos. Vamos con un ejemplo. Un panadero quiere hacer galletas en forma de corazón. Las galletas pueden ser de arándano, menta, piña, uva y naranja. Ahora, las galletas deben tener un glaseado azul, verde, amarillo, morado y naranja. Realiza el análisis y obtén las clases necesarias. Esto lo vamos a hacer en el archivo galleta.txt, en la carpeta de la sesión 01. Entonces aquí hay alguien más que se está uniendo, lo vamos a aceptar. Nos vamos a crear el archivo galleta.txt.
En este archivo nosotros vamos a... Ay, lo vamos a cerrar todo. Galleta, ahí está. En este archivo nosotros vamos a hacer tanto el análisis de nuestra galleta. ¿Qué es lo que tenemos ahora en el análisis? En este análisis tenemos primero los requisitos. ¿Qué requisitos tenemos? Hacer galletas de diferentes sabores. ¿Qué más nos dice? Que necesitamos galletas en forma de corazón. Las galletas tienen que ser de arándano, menta, piña, uva y naranja. El glaseado de color azul, verde, amarillo, morado y naranja. Entonces, esa es la primera parte de nuestro análisis. Ahí está. Luego tenemos los objetos. Tenemos el objeto galleta. ¿Y qué características va a tener el objeto galleta? Va a tener sabor y glaseado. ¿Y qué acciones va a tener? Por el momento nada, no tiene ninguna acción. No va a hacer nada. Existe la galleta y tiene esas características. Nada más. Esto lo vamos a añadir a nuestro archivo. Y con eso tenemos nuestro análisis. Tenemos el objeto galleta que tiene características sabor y glaseado y no tiene ninguna otra acción. Ahora, ¿cómo se va a ver la clase? Ya hemos visto que la clase tiene una estructura. Primero, en el diseño de nuestra clase, ¿qué es lo que vamos a tener? Ahí lo voy a poner, lo que sería el diseño. Y tenemos la clase. La clase es galleta. Como ven, es en singular y empieza con mayúscula. Ahora, ¿qué atributos, qué nombre va a tener la clase? La clase se va a llamar galleta corazón. Porque ese va a ser su propósito, hacer solo galletas en forma de corazón. Entonces, lo más descriptivo posible lo estamos haciendo por ahora el nombre, galleta corazón. ¿Qué atributos va a tener? Sabor y glaseado. Y no va a tener más acciones. Entonces, con eso tenemos nuestra primera clase. Tendríamos de la clase galleta que se va a hacer galleta corazón y tenemos los atributos sabor y glaseado. Tenemos como resultado una clase llamada galleta corazón, que nos permite crear objetos galleta corazón de diferentes sabores y glaseados. Entonces, la clase galleta corazón nos permite crear diferentes objetos. A través de la clase nosotros creamos objetos. Estos van a ser galletas de arándano, que va a ser de color azul, una galleta de menta color verde, una galleta de piña amarilla, tenemos una galleta de uva morada y una galleta de naranja de un color anaranjado. Con eso nosotros ya tenemos nuestra clase que puede generar galletas. Ahora vamos con un ejemplo. Una confitería quiere hacer bombones y tiene a disposición chocolate negro o blanco. Y puede o no tener nueces el chocolate. Los moldes pueden ser en forma de estrella y circular. Vamos a realizar el análisis y obtener las clases necesarias. Para esto vamos a crearnos el archivo bombón.txt en la carpeta sesión 01. Ahora vamos a verlo con este archivo bombón.txt y nos vamos a copiar el enunciado. Ahí está, para que lo puedan tener. Vamos ahora con el análisis. Lo primero que hacemos siempre es el análisis. Con eso vamos a estar todo el study group. Análisis. ¿Qué requisitos tiene nuestro contexto? Hacer bombones de chocolate negro y blanco. Los bombones pueden tener nueces. Los bombones con forma de estrella y círculo. Esos son nuestros requisitos. Ahí los vamos a poner. Lo siguiente, tenemos el objeto, va a ser. Veamos cuál puede ser una posible solución en el diseño. Tenemos las clases. Ahora, ¿qué clase vamos a hacer? De los bombones, la clase bombón.
¿Qué nombre va a tener la clase? Bombón. ¿Qué atributos va a tener? Forma, chocolate y nueces. ¿Y qué métodos va a tener? Por ahora, ninguno. Entonces, con eso ya hemos hecho un pequeño análisis. Esto es preliminar. Ya está nuestro análisis. Ahora, el diseño actual es útil para identificar las partes de nuestra clase, pero existe una forma visual donde las clases forman un diagrama. Esto es lo que nosotros vamos a conocer como un diagrama de clases. Entonces, si bien hemos escrito nuestras clases de esta manera, existe una forma visual para hacer un diagrama. ¿Qué es un diagrama de clases? Es la representación gráfica de las clases y sus relaciones. Es una herramienta para comunicar el diseño a otros programadores. Nos permite documentar el diseño y es parte de la etapa de diseño. Ahora, las clases en un diagrama. La clase se representa como un rectángulo dividido en tres partes. La parte superior contiene el nombre, la parte del medio contiene los atributos y la parte inferior contiene los métodos. Visualmente una clase se ve así. Tenemos el nombre de la clase, atributo 1, atributo 2, atributo 3, atributo 4. Y luego tenemos en la última parte los métodos. Método 1, método 2, método 3. Y es así como se ve visualmente una clase. Como ya les había dicho al inicio de la sesión, nosotros vamos a utilizar Mermaid. La extensión de Mermaid de Visual Studio Code para hacer diagramas en base a texto. Pero también pueden crear los diagramas manualmente o utilizar herramientas como Draw.io, Lucidchart o hacerlo incluso en un papel. Para este study group nosotros vamos a crear los diagramas utilizando texto plano y lo vamos a añadir a los archivos de Markdown. Una de las herramientas más populares para esto es Mermaid y ahí es donde nace la extensión que vamos a utilizar. Desde un archivo en Markdown podemos crear un diagrama utilizando Mermaid. Esta es la estructura que tiene un diagrama según Mermaid. Tenemos primero los backticks, que son como el acento inclinadito al otro lado, que nos indica que es un bloque de código de Mermaid. Ahí está, tenemos un bloque de código y aquí le decimos de qué va a ser. Va a ser Mermaid. Mermaid indica que es un diagrama de tipo Mermaid. Con esto, Markdown va a saber que lo que esté dentro corresponde a un diagrama Mermaid. Lo siguiente es la palabra class diagram. Esto nos indica que es diagrama de clases. Y las llaves indican el inicio y el final de la clase. Aquí está. Entonces, con class diagram, Mermaid sabe que lo que va a dibujar es un diagrama de clases. Y las llaves nos dicen, este es el inicio y este es el fin de una clase. Esa es la estructura base. Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos class. Class indica que es una clase. Aquí está. Class está diciendo que lo que sigue es una clase. Y tenemos el nombre de la clase, siguiendo la nomenclatura. Lo que decía utilizar Pascal Case, pues aquí también se utiliza. Nombre de la clase. Luego tenemos definidos los atributos que van a estar dentro de la clase y los métodos que también van a estar dentro de la clase. Y con eso tenemos la estructura base de un diagrama en texto plano. En Visual Studio Code, cuando ponemos la extensión, cuando tenemos la extensión instalada, la que hemos al inicio instalado, vamos a ver que el diagrama se va a poner en color rojo y le va a salir el botón inclusive editar diagrama. Y se va a ver de esta manera. Aquí como ven tenemos un bloque de Markdown donde tenemos un diagrama de clases. ¿Y cómo lo vamos a ver cuando presionemos el botón editar? Lo vamos a ver de la siguiente manera, donde se abre una nueva pestaña y podemos ver el código Mermaid y
siempre visualizar el diagrama. Ahí está. Ahora, si editamos el diagrama, esto se va a sincronizar con Markdown. Entonces, si nosotros tenemos varios archivos de Markdown, acá los podemos modificar y también se va a ver reflejado en el archivo. Si editamos el diagrama, ya lo hemos visto. Ahora, un diagrama puede ser guardado en un archivo con extensión .mmd y abierto en Visual Studio Code donde podemos editarlo. Entonces, es lo que vamos a hacer ahorita. Nos vamos a crear el archivo, como decía, donde está, su nombre es clase.mmd. Aquí nos vamos a crear un archivo que va a ser clase.mmd. Con estos vamos a saber que este archivo va a ser Mermaid. Y vamos a poner ahí dentro nuestra clase. Vamos a copiarnos el ejemplo de nuestra clase que estaba por acá. Este de acá. Solo la parte de la clase. No nos interesa ahorita más. Esto lo vamos a pegar acá. Y tenemos nuestro diagrama. Y ahí está. Esto, como ven, parece un simple diagrama, pero le podía dar clic derecho y podía... ¿Dónde está? Open to site. Qué raro. Generalmente siempre lo abría. Está instalado. Public Finder. Ahí está. Para abrir la previsualización del diagrama, hacemos clic derecho y vamos a seleccionar MemberChat Preview Diagram. Entonces vamos a hacerle clic derecho, como ven, le estoy haciendo clic derecho donde sea acá. Y aquí dice Preview Diagram. Entonces esto nos va a mostrar un preview de nuestro diagrama. Y ahí está, tenemos nuestro primer diagrama de clases. Tenemos la clase que es nombre de la clase con el atributo 1, método 1 y método 2. Y es así como funciona Mermaid. Ahora, este código de aquí adentro podemos meterlo también en Markdown. Es el gran poder que nos da Markdown de hacer todo esto. Y esto lo vamos a hacer con un ejemplo. Vamos a crearnos ahora el archivo bombón.markdown en la carpeta de la sesión 1. ¿Se acuerdan? Hasta el momento todo lo hemos hecho en txt, porque esto era texto plano. Ahora vamos a hacerlo en Markdown. Vamos a crearnos el archivo bombón.markdown. Ahí me voy a crear el archivo. Y este otro lo voy a cerrar por ahora. Voy a cerrar todos los otros. Y solo vamos a tener el bombón. Y ahora vamos a copiar el diseño de nuestro diagrama de clases. ¿Se acuerdan? Este es nuestro diagrama que hemos escrito. Como sabemos que es Markdown, esto es un título y esto es una lista. Ahí está tal cual. Ahora vamos a hacer nuestro diagrama acá en este archivo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Definiendo lo que ya habíamos visto. Primero, que sea un bloque de código. Saben, Markdown recibe bloques de código, entonces va a ser de tipo Mermaid. Lo siguiente es que tenga el class diagram. Con el class diagram tenemos la palabra reservada, que lo que se va a dibujar a continuación es un diagrama de clases. Luego tenemos la palabra class y el nombre de nuestra clase, que en este caso va a ser el bombón. Y tenemos la apertura de las llaves. Tenemos la apertura, que es el inicio de la clase, y tenemos ahora los atributos, las características que tiene nuestro bombón. Ahí está chocolate y nueces. Por último, cerramos las llaves y cerramos los backticks. Con esto ya cerramos nuestro bloque de código. Y como ven, Mermaid automáticamente la extensión nos dice, esto es un diagrama, podemos editarlo. Y si le doy a Edit, me va a mostrar. Tenemos un bombón que tiene forma chocolate y si tiene o no nueces.
Y es así como nosotros hacemos diagramas de clase en base a código. De aquí podemos descargar en diferentes formatos y demás. Veamos conmigo cómo se podría ver el análisis. Primero, en nuestro análisis tenemos los requisitos. Ofrecer helados de vainilla ofrece. Luego, agregar chispas de chocolate. Agregar caramelo líquido. Utilizar barquillo o vaso y llevar hasta 3 porciones. Con eso tenemos los primeros requisitos de nuestro contexto. Lo siguiente son los objetos. Tenemos el helado. ¿Y qué características va a tener el helado? El helado va a tener sabor, chispas, caramelo, qué tipo de envase y cuántas porciones de helado. Con esto nosotros ya tenemos las características. Y por último, las acciones. Bueno, ¿cómo se vería el diseño de las clases? Primero tenemos las clases. ¿Qué clases están involucradas? El helado. ¿Qué nombre van a tener? La clase se va a llamar helado. Los atributos que va a tener son sabor, chispas, caramelo, envase y porciones. Y por ahora no vamos a tener métodos. Entonces, es lo primero que tenemos de nuestro diseño. Tenemos las clases. ¿Qué es lo siguiente? El diagrama. ¿Y eso cómo se va a ver? Primero tenemos nuestro bloque de código de Mermaid, que lo vamos a hacer de esta manera. Esto lo vamos a añadir acá al final. Y tenemos nuestro class diagram, que vamos a tener la clase helado, que va a tener sabor, chispas, caramelo, envase y porciones. Todo esto va a ser parte de nuestro bloque de Mermaid. Y como ven, tenemos un diagrama de clases. Si editamos el diagrama, nos va a mostrar una previsualización. Tenemos el helado, en la parte superior el nombre de la clase, en la parte del centro tenemos los atributos, sabor, chispas, caramelo, envase y porciones. Y por ahora no tenemos métodos, por lo tanto el último bloque está vacío. Es así como se va a ver nuestro diagrama de clases. Esto lo vamos a cerrar, ya que no lo estamos utilizando por ahora. Y tenemos nuestro diagrama, que se ve tal cual. Ahora, por último, ya hemos llegado a la etapa final. Hasta acá hemos ya hecho el análisis, ya tenemos un diagrama. Ahora toca programar. Y esto entra en la última etapa. Tenemos la programación orientada a objetos o Object Oriented Programming. Es la etapa en la que se implementa el diseño orientado a objetos en un lenguaje de programación. En esta etapa se crean las clases con sus atributos y métodos. El diseño se convierte en código ejecutable. Se crean los objetos a partir de las clases, se implementan los métodos y se crean las interacciones entre los objetos. El análisis y diseño se convierten en un programa funcional. El análisis, que es la idea, todo lo que hacemos, todo lo que escribimos, se convierte en un diseño.
Y por último, el diseño se vuelve en programación. Con esto hemos llegado al final de la sesión número 1, para lo cual vamos a subir todo lo que hemos hecho a nuestro repositorio en GitHub. Ya saben, esto lo podemos hacer desde la terminal, donde vamos a hacer git add puntito para agregar los archivos y vamos a hacer un commit, donde vamos a tener la sesión número 1. Ahí está, la primera sesión, y lo vamos a subir a nuestro GitHub. Git push origin main. Ahí está. Con eso lo subimos a GitHub y ya está ahí. Y si nosotros vamos al repositorio, ahí nos vamos a ir al repositorio, vamos a hacer clic. Aquí lo vamos a llevar, aquí está. Y esto lo vamos a maximizar un poquito. Como ven, tenemos ya nuestra sesión 1. Y si nosotros exploráramos todos nuestros archivos, ¿qué es lo que podemos encontrar? Vámonos con el último, con la heladería. Tenemos nuestro contexto, tenemos el análisis, tenemos el diseño y tenemos el diagrama. Ahí está, como ven, se puede visualizar el diagrama. Es por eso que hemos escogido Mermaid, para que pueda quedar un documento así de claro y así de bonito. Así está nuestro diagrama de clases. Con esto nosotros ya llegamos a la parte del resumen. Ahora, yo ya hablé mucho en la sesión del día de hoy, para lo cual vamos a seguir con la dinámica de que ustedes son los que van a leer el resumen. Para lo cual voy a seleccionar aleatoriamente uno a uno y va a leer cada página del resumen. Vamos en la primera página con uh, Denis Mauricio Flores. Buenas tardes, ¿se me logra escuchar? Claro, se te escucha perfecto. Ok. Bien, dando lectura al resumen. El mundo real está compuesto por objetos. Los objetos tienen estado, comportamiento e identidad. La abstracción es el proceso de identificar las características y comportamientos relevantes de un objeto. Súper, muchas gracias. Como ven, son todas las características que tiene un objeto. Vamos con la siguiente. Ahora vamos con Estefania Pasa. Sí, buenas tardes. El contexto define qué es importante y qué no. El análisis orientado a objetos identifica a los objetos y sus interacciones. El diseño orientado a objetos convierte el análisis en un diseño formal. Súper, muchísimas gracias. Pasamos a la siguiente. Patricia Jimena. Buenas tardes. Bueno, Eh, las clases son plantillas para crear objetos y los diagramas de clases son la representación gráfica de las clases y sus relaciones. súper, muchas gracias. Y vamos con la última. Vamos con Drachmer. Drachmer, ¿estás a la una? Buenas tardes. La programación orientada a objetos implementa el diseño de un lenguaje de programación, análisis, diseño y programación. Gracias, muchas gracias. Está súper bien. Y sí, concluyo con eso. El análisis se vuelve diseño y el diseño nos lleva a la programación. Ahora, como parte del study group, tenemos retos semanales. Vamos con los retos de la sesión número 1. Utilizaremos el repositorio de GitHub creado en esta sesión para almacenar los retos de todas las sesiones. Iremos agregando los retos a medida que avancemos, como si estuviéramos trabajando en un proyecto real. Van a crear una carpeta con el nombre Retos Sesión 01. Esto es muy importante por si acaso, ya que con esto nosotros vamos a hacer la búsqueda. Entonces, dentro del proyecto, como ven, hay una carpetita que es Retos Sesión 01. En la raíz del proyecto, o sea,
aquí afuera directamente. Aquí al mismo nivel de la sesión va a haber una carpeta que va a ser reto sesión 1. Al finalizar deberás tener la siguiente estructura de carpetas y archivos. Aquí les puse todos los ejemplos, que es lo que hicimos la sesión de ahora y lo que van a hacer ustedes a continuación. Ahora, ¿qué van a hacer ustedes? 1. Van a crear el archivo ejercicio/01.markdown en la carpeta de reto sesión 01. Eso tiene que hacerlo así tal cual, ya que hay un proceso automatizado que valida la existencia de los archivos en sus repositorios, que nos va a ayudar con la evaluación. ¿Y qué van a realizar? Van a hacer el análisis hasta el diagrama de clases para lo siguiente. Un restaurante quiere ofrecer hamburguesas. Los clientes pueden elegir entre hamburguesa de res, pollo o vegetariana. Los clientes pueden agregar extras como lechuga, tomate, cebolla y mayonesa. Además, los clientes pueden decidir comer en el restaurante o llevar su pedido. Ya saben, para esto hacen el análisis y el diagrama. Número 2. Van a crear el archivo ejercicio02.markdown en la carpeta de retos sesión 01 y van a realizar el análisis y el diagrama de clases para lo siguiente. Una tienda de ropa quiere ofrecer camisetas y pantalones. Los clientes pueden elegir entre camisas de manga corta o manga larga y pantalones de mezclilla o tela. Las camisetas pueden ser de color rojo, azul o verde y los pantalones de color negro, gris o blanco. Las camisetas tienen las tallas S, M, L y XL y los pantalones tienen las tallas desde la 32 hasta la 44. Igual realizan el análisis y el diagrama de clases. Y número 3. Crear el archivo ejercicio03.markdown en la carpeta de reto sesión 01 y realiza el análisis y el diagrama de clases para lo siguiente. Estás diseñando una aplicación para dibujar perros con inteligencia artificial. Los usuarios pueden seleccionar características como la raza, por ejemplo un labrador o un pastor alemán, el color del pelaje, el tamaño y el tipo de orejas. Además, puedes agregar hasta 2 accesorios como sombreros o gafas. El dibujo final puede descargarse en formato